Allí, en las entrañas resecas de la Sierra Mixteca de Oaxaca, donde el sol calcina la tierra y el viento levanta un polvo que se pega a la piel y al alma, dos hermanos, un hombre y una mujer, decidieron desafiar la naturaleza, la ley de los hombres y la moral de su propio pueblo. Forjaron un pacto prohibido en la soledad de su choza de adobe, iniciando una vida oculta que desembocaría en el nacimiento de 15 hijos. Lo que a simple vista parecía una familia numerosa y humilde, luchando contra la adversidad en un paraje olvidado, resultó ser el retrato más crudo y doloroso del aislamiento, la miseria y la indiferencia calculada de todos los que rodeaban aquel rincón del mundo. Lo que estoy a punto de contarles no es solamente una historia de incesto, sino un espejo oscuro de lo que ocurre cuando el silencio colectivo se impone por encima del deber sagrado de proteger a los más vulnerables. Es la crónica de un crimen que no ocurrió en la oscuridad de una noche, sino a plena luz del día durante más de 2 décadas, a la vista de todos. Soy Mateo del Valle, y estás viendo Realidad Prohibida. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta historia, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Tu voz es crucial en esta comunidad. Y ahora, déjame un comentario diciéndome desde qué país o ciudad nos estás viendo. Es importante para mí saber hasta dónde llegan estas realidades que se empeñan en mantener ocultas. Tu apoyo es fundamental para seguir sacando a la luz lo que muchos prefieren ignorar. La historia nos sitúa en una comunidad sin nombre, porque podría ser cualquiera de los cientos de pueblos pequeños que salpican las montañas de Oaxaca. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido y las noticias del mundo exterior llegan como un eco lejano y distorsionado. Aquí, la vida se rige por ciclos agrícolas y tradiciones ancestrales. La desconfianza hacia lo foráneo es una coraza heredada de generación en generación. En uno de los bordes de esta comunidad, casi descolgada de la última fila de casas, se erigía la vivienda de los hermanos Vázquez. No era una casa, sino más bien un refugio primitivo. 4 paredes de adobe agrietado, levantadas por las manos de su propio padre años atrás, y un techo de lámina oxidada que crujía con el viento y tronaba con la lluvia, amenazando siempre con rendirse. No había ventanas de cristal, solo huecos en el muro que se tapaban con tablas de madera por la noche. Adentro, el espacio era uno solo. Una habitación grande y oscura que servía de cocina, comedor y dormitorio para todos. El suelo era de tierra apisonada, siempre húmeda en época de lluvias, y el único mobiliario consistía en un par de petates raídos, una mesa coja y algunas cajas de madera que hacían las veces de sillas. El humo del fogón, donde cocinaban con leña, impregnaba cada rincón, ennegreciendo las paredes y llenando el aire de un olor denso y perpetuo. En este microcosmos de pobreza y olvido, vivían Lorenzo y Josefa Vázquez. Habían quedado huérfanos en su adolescencia. Sus padres, campesinos de toda la vida, fueron vencidos por una enfermedad que en la ciudad se cura con un simple tratamiento, pero que en la sierra es una sentencia de muerte. Sin más familia que los cuidara y con una parcela de tierra apenas suficiente para malvivir, los 2 hermanos se encontraron solos frente al mundo. Lorenzo, el mayor, asumió el rol de cabeza de familia. Era un hombre parco en palabras, de mirada dura y manos encallecidas por el trabajo en el campo. Su rostro, curtido antes de tiempo por el sol y la preocupación, rara vez mostraba emoción alguna. La responsabilidad de proteger a su hermana y a sí mismo lo había convertido en una fortaleza de desconfianza. Josefa, por su parte,
era su sombra. Una mujer de movimientos silenciosos y mirada perdida. La tragedia y el aislamiento la habían despojado de la vitalidad propia de la juventud, sumiéndola en una resignación pasiva. Su mundo se reducía a las 4 paredes de la choza y a los mandatos de su hermano. Los primeros años tras la muerte de sus padres transcurrieron en una monotonía aplastante. Lorenzo trabajaba la tierra de sol a sol y Josefa se encargaba de las tareas domésticas. Apenas interactuaban con los demás habitantes del pueblo. Su luto y su pobreza se convirtieron en un muro invisible que los separaba del resto. Iban al mercado una vez por semana. Caminaban con la cabeza gacha, compraban lo indispensable y regresaban a su reclusión. Nadie en el pueblo se preocupó demasiado por ellos. Eran solo 2 huérfanos más. Una estampa común en una región marcada por la migración y la muerte prematura. La comunidad los observaba con una mezcla de lástima y distancia, como quien mira una tragedia ajena que es mejor no tocar. Y fue en ese vacío, en esa ausencia de lazos sociales, donde la semilla de lo prohibido encontró tierra fértil. No podemos saber con exactitud cuándo ocurrió el primer cruce de esa línea invisible, pues es un secreto que se llevaron a la tumba del alma. No fue, según se reconstruiría después, un acto de pasión arrebatada, sino algo mucho más desolador, una rendición. Una claudicación ante una soledad tan absoluta y abrumadora que cualquier forma de contacto humano, por retorcida que fuera, parecía un alivio. En la oscuridad de su choza, aislados del mundo, su realidad se distorsionó. Las normas sociales, las leyes de la biología y los mandatos de la fe se convirtieron en conceptos abstractos, ajenos a su existencia tangible. Eran 2 náufragos en una isla de tierra y polvo, y en su desesperación se aferraron el uno al otro. El primer embarazo de Josefa fue el verdadero punto de no retorno. El secreto, hasta entonces confinado a la intimidad de sus noches, amenazaba con tomar forma física, con tener ojos y voz. El pánico se apoderó de ellos. Lorenzo, con su pragmatismo brutal, diseñó la estrategia. Josefa debía desaparecer. Durante meses no salió de la choza. Si algún vecino curioso se acercaba, Lorenzo salía a su encuentro en el lindero de la propiedad, con el machete en la mano y una excusa en la boca. «Está enferma», decía. «Le pegó un mal aire en el río. Fue a cuidar a una tía lejana». Las versiones cambiaban, pero el mensaje era el mismo. No se acerquen. La comunidad, poco inclinada a meterse en asuntos ajenos, aceptó las evasivas. Era más fácil creer una mentira conveniente que enfrentar una verdad incómoda. El nacimiento del primer hijo, un varón al que llamaron Ángel, tuvo lugar en el suelo de tierra de la choza. Fue un parto clandestino, asistido únicamente por Lorenzo, quien, siguiendo un instinto primario, cortó el cordón umbilical con el mismo cuchillo con el que destazaba a los animales. El llanto del recién nacido no fue una celebración de la vida, sino una alarma que debía ser silenciada. Lo envolvieron en trapos viejos, temiendo que su voz atravesara las paredes de adobe y delatara su existencia. Los primeros días fueron una tortura de vigilancia constante. Cada vez que el bebé lloraba, el corazón de Josefa y Lorenzo se detenía. Pero el aislamiento que ellos mismos habían construido jugó a su favor. Su casa estaba lo suficientemente lejos como para que el llanto de un niño se confundiera con el sonido del viento o el balido de una cabra. Superado el pánico inicial, vino el siguiente desafío: explicar la presencia de un bebé. Aquí, Lorenzo demostró una astucia macabra. Un día,
apareció en el pequeño mercado del pueblo con el niño en brazos. La historia que contó fue ensayada y precisa. Dijo que su hermana Josefa, en un viaje a una comunidad vecina, se había encontrado con una mujer desesperada que había abandonado al bebé a la orilla del camino. Movida por la compasión, lo había recogido. Ellos, a pesar de su pobreza, no podían dejarlo morir. La historia era melodramática y llena de agujeros, pero apelaba a una fibra sensible de la comunidad: la caridad cristiana y la creencia en los golpes del destino. Algunos dudaron. ¿Por qué Josefa, tan huraña y retraída, haría algo así? ¿Por qué no lo llevaron con el cura o con la autoridad municipal? Pero de nuevo, el deseo colectivo de no complicarse la vida se impuso. La gente murmuraba en voz baja, compartía sus sospechas en la intimidad de sus hogares, pero nadie se atrevió a confrontar a Lorenzo. Cuestionar su historia significaba asumir una responsabilidad, y nadie estaba dispuesto a cargar con el problema de los Vázquez. Así, el primer eslabón de la cadena se forjó. El pequeño Ángel fue aceptado, o más bien tolerado, como el encontrado, el hijo de la caridad. La mentira había funcionado, y una vez que una mentira tan grande echa raíces, es mucho más fácil seguir regándola que arrancarla. Lorenzo y Josefa aprendieron una lección fundamental. Mientras mantuvieran una fachada plausible y una actitud defensiva, el mundo exterior preferiría mirar hacia otro lado. Este primer éxito los envalentonó. El secreto no solo no los había destruido, sino que les había permitido crear algo suyo, una familia, a su manera torcida y blasfema. Poco más de un año después, Josefa estaba embarazada de nuevo. Esta vez, la ansiedad fue menor. Ya tenían un método. De nuevo, Josefa se ocultó del mundo. De nuevo, el parto fue en la soledad de la choza. Nació una niña. Para justificar su aparición, la historia fue más simple. Dijeron que era hija de un trabajador migrante que había pasado por la región. Había tenido un romance fugaz con Josefa y se había marchado sin dejar rastro. Una narrativa tristemente común y, por tanto, creíble. Con el nacimiento del segundo hijo, el patrón quedó establecido. La casa de los Vázquez comenzó a poblarse. Año tras año, un nuevo embarazo, un nuevo parto clandestino, una nueva mentira o, simplemente, un silencio cada vez más espeso. Llegó un punto en que ya no necesitaban dar explicaciones. La familia crecía dentro de su burbuja y la comunidad simplemente lo asumía. Los Vázquez eran raros, diferentes. Su prole era vista como una extraña anomalía, como una plaga bíblica que era mejor no examinar de cerca. La casa de adobe se fue convirtiendo imperceptiblemente en una fortaleza. Lorenzo reforzó las cercas del terreno no para proteger lo que había dentro, sino para mantener al mundo fuera. Su osquedad se transformó en una agresividad latente. Cualquier persona que se desviara de su camino y se acercara demasiado a la propiedad era recibida con gritos e insultos, a veces incluso con la amenaza de un machete o una piedra. Los niños aprendieron desde muy pequeños la primera y más importante regla de su universo: el silencio y la desconfianza hacia los extraños. No iban a la escuela. No jugaban con otros niños. Su único mundo eran esas 4 paredes y el pequeño patio polvoriento que las rodeaba. La mentira inicial, nacida del pánico y la soledad, había crecido hasta convertirse en una monstruosa realidad. Un sistema de vida con sus propias leyes y su propia lógica perversa. El pacto de los 2 hermanos había dejado de ser un secreto para convertirse en la constitución de un reino aislado y enfermo.
un reino que se expandía con cada nuevo nacimiento. Mientras afuera, el pueblo entero, cómplice por omisión, fingía no ver nada. La tragedia apenas estaba comenzando a escribir sus capítulos más oscuros. La vida bajo el secreto de los Vázquez no se desplegó como un drama con actos y escenas, sino como una lenta y putrefacta marea que fue subiendo de nivel año tras año, ahogando silenciosamente cualquier vestigio de normalidad. La choza de adobe, que en un principio fue un refugio para dos huérfanos aterrados, se transformó en un útero enfermo que gestaba y paría una descendencia condenada. El tiempo dentro de esas 4 paredes no se medía en días o semanas, sino en embarazos y nacimientos. Con el tercer, cuarto y quinto hijo, la farsa de los niños encontrados o abandonados se volvió insostenible. Lorenzo dejó de inventar historias. Simplemente, los niños aparecían. Crecían como la mala hierba en el patio, y la comunidad, en un pacto tácito de ceguera voluntaria, decidió no preguntar. Los murmullos se convirtieron en una certeza susurrada en voz baja. Son de ellos. Dios los perdone. Pobres criaturas. Pero la compasión no pasó de ser una palabra vacía, un gesto para tranquilizar la propia conciencia antes de dar la espalda y seguir con sus vidas. La rutina diaria en la casa Vázquez era un ritual inmutable, un mecanismo diseñado para la mera supervivencia y el control absoluto. El día comenzaba antes de que el sol despuntara sobre las montañas. El primer sonido era el de Lorenzo levantándose. No había palabras de buenos días, solo el ruido de sus pies descalzos sobre la tierra apisonada. Salía al campo con los hijos varones mayores, aquellos que ya tenían la fuerza suficiente para empuñar una herramienta. Su educación no consistía en letras ni números, sino en el lenguaje de la tierra. Cómo sembrar el maíz, cómo deshiervar, cómo acarrear agua desde el pozo lejano. El trabajo era brutal y la paga, una mirada de aprobación de su padre, o más a menudo, la ausencia de un golpe o un grito. Lorenzo no era un padre, era un capataz. Sus hijos no eran su descendencia, eran su mano de obra. Les enseñó a trabajar y a callar. La palabra era un lujo, y las preguntas, una insubordinación que se castigaba con un silencio helado o una bofetada. Mientras los hombres estaban en el campo, la choza se convertía en el dominio de Josefa y las niñas. Pero el de Josefa no era un reinado, sino una servidumbre perpetua. Con cada hijo, una parte de ella moría. Su cuerpo, desgastado por los partos sucesivos sin atención médica, se fue encorvando. Su mirada, antes simplemente perdida, ahora estaba vacía. Se movía por la casa como un autómata, cumpliendo las tareas que mantenían a flote aquel barco a la deriva. Preparaba el nixtamal, echaba las tortillas sobre el comal, lavaba los harapos que servían de ropa en una batea con agua turbia. Las hijas mayores, desde que podían caminar, se convertían en sus ayudantes, o más bien, en sus reemplazos. Aprendían a cuidar a los más pequeños, a limpiar, a cocinar. A los 7 u 8 años, una niña Vázquez ya tenía las responsabilidades de una adulta. Su infancia era un concepto inexistente. La comida era un reflejo de su existencia, monótona, escasa y sin alegría. El desayuno, el almuerzo y la cena consistían casi siempre en lo mismo: tortillas de maíz con sal y a veces, si la cosecha había sido decente, un plato de frijoles aguados. La carne era un acontecimiento que ocurría un par de veces al año, cuando Lorenzo lograba cazar algún animal pequeño. La desnutrición era crónica y visible en cada uno de ellos. Piel pálida y terrosa,
vientres hinchados por los parásitos, extremidades delgadas como ramas secas y una apatía constante en los ojos. Crecían, pero no florecían. Simplemente se estiraban hacia arriba, débiles y frágiles. ¿Y el juego? La risa eran anomalías. Los niños más pequeños a veces intentaban jugar, con piedras, con palos, con insectos. Pero sus juegos eran silenciosos, furtivos, como si supieran que la alegría era un acto de rebeldía. No había gritos, no había carreras. Si el ruido subía de nivel, una mirada de Lorenzo o un siseo de Josefa bastaba para apagarlo todo. Aprendieron a comunicarse en susurros, con gestos, con miradas. Crearon un dialecto propio, una mezcla de español rudimentario y sonidos guturales, comprensibles solo para ellos. Su mundo era un ecosistema cerrado y sensorial. El olor a humo y a humedad, el sabor a maíz y a tierra, el tacto áspero de los petates, el sonido del viento colándose por las grietas. No conocían el sabor de un dulce, la sensación de un juguete de plástico, la imagen de un libro de cuentos. El mundo exterior no existía, porque nadie se lo había nombrado. El pueblo que se veía a lo lejos no era un lugar al que ir, sino un límite, una frontera que no debían cruzar. Sus padres les habían inculcado un miedo atávico a lo desconocido. Afuera está el mal, les decía Lorenzo. La gente es mala, se ríen de nosotros, nos quieren hacer daño. La prisión no solo tenía muros de adobe, sino también barrotes de miedo construidos en sus mentes. Con el paso de los años, a medida que el número de hijos se acercaba a la decena y luego la superaba, las consecuencias de la endogamia comenzaron a manifestarse de una forma imposible de ocultar, incluso dentro de su propio aislamiento. El código genético, forzado a repetirse en un bucle cerrado, empezó a gritar sus errores. El sexto hijo, al que llamaron Marcos, nació con el labio leporino y el paladar hendido. Su llanto era un sonido ahogado y su alimentación una lucha constante. Josefa pasaba horas intentando que el bebé succionara un poco de leche de su pecho exhausto, mientras el niño se atragantaba y se ponía morado. Lorenzo veía al niño no con compasión, sino con una mezcla de ira y vergüenza. Era una prueba visible de su pecado, una imperfección en su reino cerrado. Marcos fue el primer niño al que ocultaron deliberadamente, incluso de las pocas miradas indiscretas que pudieran llegar a su patio. Después de Marcos, las imperfecciones se hicieron más comunes. Una de las niñas, Lucía, nació con sindactilia. Los dedos de una de sus manos estaban fusionados por una membrana de piel, dándole la apariencia de una aleta. Otro niño, Pedro, tenía un retraso cognitivo severo. A los 10 años, apenas podía pronunciar un par de palabras y su comprensión del mundo era la de un infante. Pasaba los días sentado en un rincón, meciéndose, ajeno al caos que lo rodeaba. Varios de los niños tenían problemas de visión, ojos viscos o una miopía tan aguda que chocaban con las cosas dentro de la misma choza. Otros sufrían de problemas cardíacos que los dejaban sin aliento ante el menor esfuerzo, o de una fragilidad ósea que hacía que cualquier caída resultara en una fractura que sanaba mal, dejándolos con cojeras permanentes. Lorenzo y Josefa no entendían de genética ni de enfermedades congénitas. En su cosmovisión primitiva, estas desgracias eran o bien un castigo divino por su transgresión, o bien una prueba de la maldad del mundo exterior, una especie de mal de ojo colectivo que se cernía sobre ellos. Su reacción no fue buscar ayuda. Eso habría sido confesar su secreto al mundo. Su reacción fue encerrarse aún más. Los niños que nacían con defectos visibles
eran los más recluidos, los fantasmas dentro de la casa fantasma. Para ellos, la choza no era solo una prisión, era un calabozo. Esta crueldad no nacía de un sadismo puro, sino de algo quizás peor, un pragmatismo aterrador. Un niño enfermo era una carga, una boca inútil que alimentar, una debilidad en la estructura de supervivencia que Lorenzo había construido. La casa misma se deterioraba a la par que sus habitantes. Con 15 bocas que alimentar y 15 cuerpos que albergar, el espacio se volvió insoportable. Dormían apilados, cuerpo contra cuerpo, sobre petates que se deshacían por el uso. La falta de higiene era total. El rincón que servía de letrina emanaba un hedor constante que se mezclaba con el del humo y el sudor. Las enfermedades infecciosas, como la sarna, los piojos o las diarreas, eran una constante. Cuando un niño enfermaba, la única medicina era el reposo y algunos tés de hierbas que Josefa preparaba por instinto. A veces funcionaba, otras veces no. Se dice que al menos 2 o 3 de los niños nacidos no sobrevivieron a la primera infancia. Sus muertes, como sus vidas, fueron clandestinas. Lorenzo los enterraba por la noche en algún lugar no marcado de su parcela, sin cruz, sin nombre, sin una lágrima. Eran simplemente borrados de la existencia. Para los hijos mayores, la adolescencia trajo consigo una nueva y terrible conciencia. Empezaban a entender la naturaleza de la relación de sus padres. Observaban a su padre entrar en el lecho de su madre, que también era su hermana. No tenían palabras para nombrar aquella realidad, pero en lo más profundo percibían el desorden de lo vivido. El ambiente se cargó de una tensión difícil de soportar. Lorenzo, el patriarca absoluto, comenzó a mirar a sus propias hijas con una mirada que no era la de un padre. El ciclo amenazaba con repetirse, con volverse aún más monstruoso. Las hijas mayores vivían en un estado de alerta constante, de terror. La prisión estaba a punto de convertirse en un infierno del que algunas empezarían a pensar, por primera vez, que la única salida era la huida o la muerte. El silencio, que durante tanto tiempo había sido su única ley, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso insoportable de su propia miseria. Los cimientos de la casa Vázquez, podridos desde su origen, empezaban a temblar, anunciando un derrumbe que sería inevitable y devastador. Las primeras grietas en el silencio no aparecieron por un acto de conciencia colectiva, ni por un arrebato de valentía de algún vecino. Aparecieron, como suele suceder, por la fragilidad del cuerpo humano. Fue durante un invierno particularmente crudo, cuando el frío se colaba por las rendijas del adobe y la humedad del suelo parecía congelar los huesos. Uno de los hijos más pequeños, un niño de unos 4 años llamado Samuel, que ya arrastraba una tos persistente y una debilidad crónica, empeoró de forma alarmante. La tos se convirtió en un estertor agudo y la fiebre lo consumía. Su pequeño cuerpo ardía sobre el petate mugriento y su respiración era un silbido débil y entrecortado. Por primera vez en mucho tiempo, Josefa sintió que el instinto maternal, aplastado durante años por el miedo y la resignación, se abría paso. Vio a su hijo morir ante sus ojos y supo que los tés de hierbas y las friegas de alcohol no servirían de nada. En un acto de desesperación que desafiaba la autoridad de Lorenzo, esperó a que éste saliera al campo y le ordenó a su hija mayor, una muchacha de 14 años llamada Ana, que corriera al pueblo a buscar a la enfermera. Ana, que nunca había salido sola de los límites de la propiedad, obedeció con un terror que superaba incluso al que le tenía a su padre. Corrió como nunca había corrido en su vida.
con los pies descalzos sobre el camino pedregoso, impulsada por la imagen de su hermano agonizante. Llegó al pequeño centro de salud del pueblo, una construcción de cemento pintada de blanco, y entró jadeando, con los ojos desorbitados. Allí se encontró con Elena Rojas, una enfermera joven que había llegado a la comunidad hacía un par de años como parte de su servicio social. Elena, acostumbrada a la parquedad de la gente de la sierra, se sorprendió por el pánico de la muchacha. Apenas pudo entender sus palabras entrecortadas. «Mi hermano se ahoga, no respira». Sin dudarlo, Elena tomó su maletín y siguió a Ana de regreso por el camino que llevaba a la casa proscrita de los Vázquez. El trayecto fue la primera señal de que algo estaba profundamente mal. Elena intentó hacerle preguntas a Ana. ¿Cuántos años tenía su hermano? ¿Qué síntomas presentaba? Si había otros enfermos en casa. La muchacha solo respondía con monosílabos o con un silencio asustado, mirando constantemente hacia atrás, como si temiera ser seguida. Cuando llegaron al lindero de la propiedad, Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. La cerca de alambre de púas y ramas secas parecía una frontera hostil. El aire mismo se sentía más denso, cargado de abandono. Al entrar al patio, una docena de rostros infantiles, todos con los mismos ojos grandes y asustados. La observaron desde la penumbra de la puerta antes de escabullirse hacia adentro como animales asustados. El hedor la golpeó antes de cruzar el umbral. Una mezcla nauseabunda de humo, suciedad, excrementos y enfermedad. Lo que vio adentro superaba cualquier escenario de pobreza que hubiera imaginado. Vio no una casa, sino una herida abierta. En la oscuridad, apenas iluminada por la luz que entraba por la puerta, vio un enjambre de niños de todas las edades, acurrucados unos contra otros, vestidos con harapos. Vio sus cuerpos delgados, sus pieles cubiertas de sarpullidos y costras, sus miradas vacías de curiosidad infantil y llenas de un miedo ancestral. Y en un rincón, sobre un petate que era poco más que paja sucia, vio al pequeño Samuel. Su diagnóstico fue instantáneo y grave: neumonía avanzada, complicada por una desnutrición severa. El niño necesitaba oxígeno y antibióticos de inmediato, probablemente un traslado al hospital regional. Mientras auscultaba al pequeño, sintió la presencia de Josefa a su lado, una sombra silenciosa cuyo rostro era una máscara de tragedia. Elena levantó la vista y su mirada recorrió la habitación. Contó rápidamente: 10, 12, quizás 14 niños. Vio las malformaciones que no se podían ocultar: el labio de Marcos, los dedos fusionados de Lucía, los ojos desviados de varios de ellos. Y vio el parecido familiar, un parecido innegable y perturbador que unía a todos los niños con Josefa y, dedujo, con el hombre que seguramente era el padre. En ese instante, la verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El rumor del pueblo no era un rumor, era una realidad monstruosa. Justo en ese momento, Lorenzo regresó del campo. Su figura alta y delgada bloqueó la luz de la puerta. Al ver a la enfermera inclinada sobre su hijo, su rostro se contrajo en una máscara de furia. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?», gritó, con el machete aún colgando de su cinturón. Elena se puso de pie, tratando de mantener la calma. «Soy la enfermera. Su hijo está muy grave. Necesita ir a un hospital». La respuesta de Lorenzo fue un gruñido. «Aquí no se va nadie. Le daré un té. Se curará». El hombre se interpuso entre ella y el niño. Su cuerpo era una barrera infranqueable.
Elena intentó razonar con él, explicarle la gravedad de la situación, pero sus palabras rebotaban contra un muro de negación y hostilidad. «Lárguese de mi casa. Usted no tiene nada que hacer aquí», le espetó señalando la puerta con un gesto amenazante. Josefa y los niños observaban la escena, paralizados por el terror. Elena comprendió que no podía hacer nada por la fuerza. Con la promesa de volver con ayuda, y con el corazón encogido por dejar a Samuel en ese infierno, abandonó la casa. El silencio se cerró tras ella como una losa. Elena no fue a su casa. Fue directamente a la oficina del agente municipal, la máxima autoridad en la pequeña comunidad. Le contó todo lo que había visto. La miseria, la desnutrición, el número de niños, las deformidades, la enfermedad de Samuel y la actitud violenta de Lorenzo. El agente, un hombre mayor llamado don Ramiro, la escuchó pacientemente, moviendo la cabeza con una expresión de fastidio. Cuando Elena terminó, él se recostó en su silla y suspiró. «Mire, enfermera», dijo con un tono paternalista y cansino. «Los Vázquez siempre han sido así. Son gente rara, apartada. Pobres, sí, muy pobres. Pero es su vida. No nos podemos meter». Elena no podía creer lo que oía. «Pero los niños están en peligro. Uno de ellos está muriendo. Eso es incesto, es un delito». Don Ramiro hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «Esas son cosas que se dicen. Rumores. ¿Quién lo sabe a ciencia cierta? Además, si les quitamos a los niños, ¿a dónde van a ir? ¿Quién se va a hacer cargo de 15 criaturas? Sería un problema mayor para todos. Es mejor no mover las aguas». Elena insistió. Habló de derechos humanos, de la obligación de proteger a los menores. El agente se encogió de hombros. «Haga su trabajo, enfermera. Cure a los enfermos si puede. Pero no se meta en la vida de los demás. En este pueblo, las cosas se arreglan de otra manera. O mejor dicho, no se arreglan». Frustrada y furiosa, Elena buscó otra vía. Fue a ver al párroco del pueblo, el padre Miguel, un anciano que llevaba décadas en la comunidad. Le expuso el caso con la misma urgencia. El sacerdote la escuchó con genuina congoja. Sus ojos se llenaron de tristeza. «Es una tragedia, hija mía, una terrible tragedia», dijo. «Conozco la historia. He rezado mucho por esa familia, por esas almas perdidas». «¿Pero ha hecho algo, padre?», preguntó Elena. El sacerdote bajó la mirada. «Intenté acercarme hace años. Lorenzo casi me saca a pedradas. Son almas cerradas a la gracia de Dios. Lo único que podemos hacer es orar por ellos, pedir misericordia». La respuesta, aunque más compasiva, fue igual de inútil. Oraciones en lugar de acción. Plegarias en lugar de protección. Elena se dio cuenta de que estaba sola. Las instituciones que debían actuar, la ley civil y la ley moral, estaban paralizadas por la costumbre, el miedo y una comodidad perversa. Los días siguientes fueron una agonía para Elena. Pasaba cerca de la propiedad de los Vázquez, pero no se atrevía a entrar sola. La imagen del machete de Lorenzo y la desesperación en los ojos de los niños la atormentaban. Una tarde, vio desde lejos que del techo de la choza salía una columna de humo más densa de lo habitual. Pero no le dio importancia. 2 días después, el rumor se esparció por el pueblo como un veneno. El pequeño Samuel había muerto. Nadie supo cómo, pero la noticia llegó. Algunos dijeron que Lorenzo lo había enterrado en el campo. La indiferencia del agente municipal y la impotencia del cura se habían traducido en la muerte de un niño. Para Elena,
Fue una derrota personal que la llenó de una rabia sorda y una determinación inquebrantable. El sistema local no funcionaría. Tendría que ir más arriba, pero antes de que Elena pudiera organizar un viaje a la capital del estado para denunciar el caso ante las autoridades competentes, la segunda y definitiva grieta en el silencio se abrió desde dentro de la propia casa. La visita de Elena, aunque fallida en su objetivo inmediato, había plantado una semilla peligrosa en la mente de María, la hija de 16 años. Por primera vez en su vida, había visto a una persona del exterior que no los miraba con desprecio, sino con preocupación. Había visto a una mujer que desafiaba a su padre, que hablaba de hospitales y de ayuda. Había visto una posibilidad, una puerta entornada hacia otro mundo. Esta semilla fue regada por un terror creciente. En las semanas posteriores a la muerte de Samuel, Lorenzo se había vuelto más volátil y paranoico, y su mirada sobre ella se había vuelto más posesiva, más predadora. María sabía lo que significaba esa mirada. Había visto a su padre con su madre noche tras noche. Entendió que estaba destinada a ser la siguiente. La decisión de escapar no fue un plan elaborado, sino un impulso visceral de supervivencia. Una noche, después de que Lorenzo, borracho de mezcal barato, cayera en un sueño profundo y ruidoso, María se levantó. El corazón le martilleaba en el pecho con tanta fuerza que temía que despertara a toda la casa. Se movió con el sigilo que había aprendido durante toda su vida. No se llevó nada. No tenía nada que llevarse. Descalza, con la única ropa que llevaba puesta, se deslizó hacia la puerta. Cada crujido de la madera era una tortura. Una vez afuera, no miró atrás. Corrió. Corrió a través de la oscuridad total, tropezando con piedras y espinándose con las plantas del monte. El miedo a la oscuridad y a los animales del campo era inmenso. Pero el miedo a lo que dejaba atrás era infinitamente mayor. No sabía exactamente a dónde iba, solo que tenía que llegar al pueblo, a las luces que siempre había visto como algo lejano y prohibido. Después de lo que le pareció una eternidad, llegó a las primeras casas. Se detuvo, exhausta y aterrorizada. Las calles estaban desiertas. Vio una luz encendida en la casa que reconoció como el centro de salud, que también era la vivienda de la enfermera. Con sus últimas fuerzas, llegó a la puerta y golpeó con manos temblorosas. Cuando Elena abrió y vio a la muchacha sucia, arañada y temblando de pies a cabeza, la hizo entrar sin decir una palabra. Dentro de la seguridad de la pequeña casa, María se derrumbó. Durante horas, entre sollozos y frases entrecortadas, vació el horror de su vida. No usó términos clínicos ni legales. Usó las palabras de su realidad. Él es mi papá y mi tío, dijo, refiriéndose a Lorenzo. Ella es mi mamá y mi tía, dijo de Josefa. Todos nosotros, todos los que estamos ahí, somos sus hijos, hijos de mis papás, que son hermanos. La confesión fue un torrente de imágenes. El hambre, los golpes, los hermanos enfermos que nacían y morían, el miedo, la mirada de su padre. Contó la historia de Samuel. Contó su propio terror a ser la siguiente esposa de su padre. Elena la escuchaba, registrando cada palabra, su corazón dividido entre la compasión por la joven y una ira justiciera que le quemaba por dentro. Esta vez, ya no tenía solo su testimonio como profesional. Tenía una víctima. Tenía una superviviente. El secreto de la familia Vázquez había salido de la choza de adobe y había encontrado una voz. Los murmullos del pueblo estaban a punto de convertirse en un grito ensordecedor,
que ni don Ramiro ni el padre Miguel podrían seguir ignorando. La confrontación final era ya inevitable. El testimonio de María fue la chispa que incendió la pradera. Con una testigo directa y víctima bajo su protección, Elena Rojas ya no era una forastera entrometida. Era la portadora de una verdad irrefutable. Esa misma noche, no durmió. Mientras María dormía por primera vez en su vida en una cama limpia, agotada física y emocionalmente, Elena se dedicó a planificar el siguiente paso con una precisión quirúrgica. Sabía que no podía confiar en las autoridades locales. Don Ramiro había dejado clara su postura de inacción. Necesitaba saltarse esa cadena de mando corrupta por la apatía. Al amanecer, utilizando el único teléfono público del pueblo, que funcionaba de manera intermitente, comenzó una maratón de llamadas. Llamó a la Fiscalía de Delitos contra la Mujer en la capital del estado, Tlaxiaco. Llamó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF estatal. Llamó a la Comandancia de la Policía Estatal. A cada persona que la atendía, le relataba la historia con una urgencia que no admitía réplicas. Repitió una y otra vez la historia de María, el número de niños, las condiciones infrahumanas, la muerte de Samuel, la endogamia evidente, la amenaza inminente para las otras niñas. No adornó la historia. La presentó en toda su crudeza, sabiendo que los hechos por sí solos eran más poderosos que cualquier adjetivo. Su insistencia, respaldada por su credibilidad como profesional de la salud, finalmente rompió el muro de la burocracia. Después de varias horas y ser transferida de una extensión a otra, logró hablar con una funcionaria del DIF que, horrorizada por el relato, prometió actuar de inmediato. Se coordinó una operación conjunta entre la Policía Estatal, la Fiscalía y los trabajadores sociales. La distancia y la dificultad del terreno significaban que no llegarían ese día, pero la maquinaria, lenta y pesada, se había puesto en marcha. Elena recibió una instrucción clara: mantener a María segura y no hacer nada que pudiera alertar a Lorenzo. El monstruo no debía saber que su guarida estaba a punto de ser asaltada. Los 2 días que tardaron en llegar las autoridades fueron los más largos en la vida del pueblo. La noticia de que la hija de los Vázquez había escapado y estaba con la enfermera se extendió como la pólvora. La comunidad entró en un estado de agitación contenida. El tema que durante 20 años había sido un tabú, un secreto a voces susurrado en las cocinas, ahora se discutía abiertamente en el mercado, en la plaza, en la puerta de la iglesia. La población se dividió. Unos, carcomidos por una culpa tardía, apoyaban a la enfermera y exigían que se hiciera justicia. Ya era hora, decían. Todos lo sabíamos, pero nadie se atrevía. Otros, sin embargo, reaccionaron con miedo y resentimiento. Vieron la inminente intervención como una intromisión del gobierno en sus vidas, una alteración del orden precario que siempre habían conocido. ¿Y ahora qué va a pasar con esas criaturas?, se preguntaban. Se los llevarán lejos. Era mejor dejarlos como estaban. Don Ramiro, el agente municipal, se paseaba visiblemente nervioso, atrapado entre su negligencia pasada y la tormenta que se avecinaba. El padre Miguel convocó a una misa especial, donde habló en parábolas sobre el pecado, el juicio y la misericordia, dejando a sus feligreses aún más confundidos y ansiosos. El pueblo entero contenía la respiración, esperando la confrontación final. El día señalado. La llegada de la comitiva oficial fue un espectáculo sin precedentes. 2 camionetas de la Policía Estatal,
con las torretas encendidas pero sin sirenas, seguidas de una furgoneta blanca del DIF, levantaron una nube de polvo al entrar en las calles del pueblo. La gente salió de sus casas para observar, en silencio, el despliegue de fuerza que venía a saldar la deuda que ellos como comunidad habían dejado crecer. Elena, acompañada de María, que se aferraba a su brazo con una mezcla de terror y una incipiente esperanza, los esperaba en el centro de salud. Se reunió con la comandante a cargo, una mujer de rostro severo, y con la jefa de los trabajadores sociales. Les entregó un informe detallado que había escrito durante las noches de espera y les confirmó que, hasta donde sabía, Lorenzo no sospechaba nada. El convoy se dirigió entonces hacia la casa de los Vázquez. La tensión era palpable. Los policías, armados con rifles, formaron un perímetro. Los trabajadores sociales prepararon mantas y botellas de agua. Elena y María se quedaron un poco más atrás. La comandante se acercó a la puerta, flanqueada por dos de sus oficiales. El ritmo de la escena se ralentizó. Cada segundo se estiró hasta el infinito. La comandante golpeó la puerta con los nudillos. Lorenzo Vázquez, policía estatal. Salga con las manos en alto. El silencio desde dentro fue la primera respuesta. Un silencio pesado, cargado de miedo. Se escuchó un murmullo, el sonido de pies arrastrándose, el llanto ahogado de un niño. La comandante volvió a gritar la orden, esta vez con más fuerza. La puerta se abrió una rendija. Apareció el rostro de Josefa, desfigurado por el pánico. Su mirada no se posó en los policías, sino que buscó más allá, hasta encontrar a María de pie junto a Elena. En sus ojos no hubo reproche, solo una comprensión vacía y desolada. La traición, o quizás la liberación, se había consumado. «Que salga Lorenzo», repitió la comandante. Desde el fondo oscuro de la choza, surgió la voz de Lorenzo, un rugido de animal acorralado. «Lárguense. Es mi casa. Son mis hijos». Segundos después, la puerta se abrió de golpe y Lorenzo se abalanzó hacia afuera, pero no con las manos en alto. En su mano derecha blandía el machete, el mismo que usaba para trabajar la tierra y para intimidar al mundo. Su rostro estaba desencajado por la rabia y la desesperación. Lanzó un grito gutural y se abalanzó hacia la comandante. Los policías reaccionaron al instante. No hubo disparos. Dos oficiales, entrenados para este tipo de situaciones, lo interceptaron. Uno le bloqueó el brazo del machete mientras el otro lo derribaba al suelo. Lorenzo luchó con una fuerza sorprendente, revolcándose en el polvo, gritando blasfemias e insultos. Fue sometido y esposado en cuestión de segundos. Su reinado de 2 décadas de tiranía había terminado de la forma más brutal y patética, con su rostro aplastado contra la misma tierra que lo había visto nacer y pecar. Con Lorenzo neutralizado, la comandante hizo una señal a los trabajadores sociales y a Elena para que entraran. Lo que encontraron dentro fue un descenso al 9º círculo del infierno de Dante, versión rural. La oscuridad, el hedor y el hacinamiento eran peores de lo que Elena recordaba. Al entrar la luz del exterior, los niños, que estaban agrupados en el rincón más alejado, parpadearon y se encogieron como criaturas de la noche sorprendidas por el sol. Eran 14 rostros idénticos en su expresión de terror y confusión. Varios de los más pequeños comenzaron a llorar, un llanto agudo y temeroso. Los mayores se mantuvieron en silencio, con los ojos fijos en los extraños, sus cuerpos tensos y listos para huir, aunque no tenían a dónde. El testimonio de uno de los primeros policías que entró, citado más tarde en el informe oficial,
Describía la escena con una crudeza escalofriante. El olor era insoportable. Era como entrar en una jaula de animales que nunca se ha limpiado. Los niños estaban casi desnudos, cubiertos de mugre. Uno no podía distinguir dónde terminaba el suelo de tierra y dónde comenzaba su piel. Se aferraban unos a otros. Cuando intentamos acercarnos, algunos se orinaron del miedo. Nunca en mis 20 años de servicio había visto un nivel de abandono y miseria como ese. No eran niños, eran supervivientes de algo terrible. Sus ojos no tenían vida. Fue como mirar dentro de un abismo. Los trabajadores sociales, aunque profesionales curtidos, tuvieron que contener las lágrimas. Se acercaron lentamente, hablándoles en voz baja y suave, usando las palabras más simples. Les ofrecieron agua, galletas. Al principio, los niños retrocedieron. Pero entonces, María entró en la choza. Al verla, sus hermanos y hermanas reaccionaron. Algunos de los más pequeños corrieron hacia ella, aferrándose a sus piernas. Era la única cara familiar en ese caos que no representaba una amenaza. «Tranquilos», les decía María en su dialecto de susurros. «Ya no nos van a hacer daño. Nos vamos a ir de aquí». Sacar a los niños de la casa fue una operación delicada y desgarradora. No querían separarse. Hubo que llevarlos en grupos, casi en brazos, hasta la furgoneta del DIF. Estaban aterrorizados por el espacio abierto, por la luz del sol, por los rostros de los curiosos del pueblo que se habían congregado a una distancia prudente para observar el espectáculo. Josefa fue escoltada por una trabajadora social. No opuso resistencia. Caminaba como una sonámbula, con la mirada perdida en el vacío. No lloró, no habló. Parecía una cáscara vacía. Una mujer cuya alma había abandonado su cuerpo hacía mucho tiempo. Mientras la subían a una de las camionetas, su mirada se cruzó por un instante con la de Lorenzo, que estaba sentado en la parte trasera de otro vehículo policial. No hubo ningún gesto entre ellos. 20 años de un pacto prohibido terminaron en esa mirada vacía, sin reconocimiento, sin complicidad, solo con el peso aplastante de la ruina. La casa, por primera vez en más de 2 décadas, quedó vacía y en silencio. Un silencio que ya no era de secreto, sino de desolación. La puerta quedó abierta, como una boca negra que vomitaba al mundo la historia de horror que había albergado. El rescate de los niños Vázquez no fue el final de la historia, sino el comienzo de un capítulo aún más complejo y doloroso, el de las consecuencias. El convoy de vehículos que abandonó el pueblo llevándose a la familia rota no solo transportaba cuerpos, sino también el peso de 2 décadas de silencio y abandono. Para los 14 niños y jóvenes rescatados, el viaje a la ciudad fue un asalto a los sentidos. Acostumbrados a la penumbra de su choza y al silencio de su valle, el mundo exterior era una cacofonía de estímulos aterradores. El ruido del motor, la velocidad del vehículo, las luces de otros coches, los edificios altos. Todo era nuevo y amenazante. A su llegada a un albergue temporal del DIF, en la capital del estado, los médicos y psicólogos se enfrentaron a un desafío sin precedentes. El destino de los niños fue la prioridad inmediata. Fueron separados en grupos por edad y alojados en diferentes centros para poder brindarles una atención más especializada. El primer paso fue un examen médico exhaustivo, y los resultados confirmaron las peores sospechas. Todos, sin excepción, sufrían de desnutrición crónica severa y parasitosis. Varios presentaban anemia aguda.
Los diagnósticos genéticos confirmaron lo que las malformaciones físicas ya gritaban: las consecuencias devastadoras de la endogamia prolongada. Se detectaron cardiopatías congénitas en 3 de los niños, problemas de visión y audición en casi la mitad de ellos, y diversos grados de retraso cognitivo en al menos 5. El caso de Pedro, el joven que apenas hablaba, fue diagnosticado como un retraso mental severo. Marcos, el niño con labio leporino, fue programado para una serie de cirugías reconstructivas que cambiarían su vida. Pero las cicatrices físicas eran solo la punta del iceberg. El proceso de adaptación y recuperación psicológica fue un camino largo y arduo. Estos niños no solo no habían ido a la escuela, no conocían conceptos básicos que cualquier niño de su edad daría por sentados. No sabían usar un cubierto, no sabían lo que era un inodoro. No entendían el propósito de una cama. Las anécdotas de los trabajadores sociales que los cuidaron son desgarradoras. Uno de los niños más pequeños, al ver su reflejo en un espejo por primera vez, se asustó y comenzó a llorar, sin reconocerse a sí mismo. Otra niña, al recibir un plato de comida con pollo, lo tocó con desconfianza y preguntó qué era. Al probarlo, sus ojos se abrieron con una sorpresa que rompió el corazón de su cuidadora. Para ellos, el mundo era un lugar de descubrimientos constantes y aterradores. Su primer baño con agua caliente fue una experiencia traumática para algunos y una revelación para otros. La primera vez que les dieron juguetes, no supieron qué hacer con ellos. Los miraban, los olían, pero no entendían el concepto de jugar. Su socialización era prácticamente nula. Se comunicaban entre ellos en su dialecto de susurros, desconfiando de los adultos que intentaban cuidarlos con una paciencia infinita. María, la heroína de esta historia, se convirtió en un puente crucial entre sus hermanos y el nuevo mundo. Su valentía no terminó con su huida. Continuó cada día, traduciendo no solo palabras, sino emociones, ayudando a sus hermanos a entender que estaban a salvo, que la comida no se acabaría, que nadie los golpearía. Lentamente, muy lentamente, algunos de ellos comenzaron a sanar. Los más pequeños empezaron a reír, a jugar. Los mayores comenzaron a aprender a leer y escribir, abriendo una ventana a un universo que les había sido negado. Pero para otros, el daño era demasiado profundo. Las cicatrices psicológicas demasiado permanentes. Paralelamente, se desarrollaba el proceso judicial contra Lorenzo y Josefa Vázquez. El caso conmocionó a la opinión pública de Oaxaca y, a medida que los medios nacionales lo retomaron, a todo el país. El juicio fue un circo mediático. Lorenzo fue el principal acusado, enfrentando cargos por incesto, violación equiparada y continuada en perjuicio de su hermana y sus propias hijas, violencia familiar, privación ilegal de la libertad y abandono de personas. Durante el juicio, Lorenzo mantuvo una actitud desafiante y hermética. En sus escasas declaraciones, nunca mostró arrepentimiento. Su defensa intentó argumentar que su actuar se debía a su ignorancia, a las costumbres de su región y al aislamiento extremo. Alegaron que no comprendía la gravedad de sus actos. Pero los testimonios de los médicos, los trabajadores sociales y, sobre todo, la declaración valiente y detallada de María, que testificó a través de una cámara de Gesell para proteger su identidad, demolieron cualquier argumento atenuante. Lorenzo fue sentenciado a una pena ejemplar de más de 150 años de prisión, una condena que aseguraba que moriría tras las rejas. La sentencia fue recibida con aplausos en la sala del tribunal. El caso de Josefa fue mucho más complejo y generó un intenso debate moral y legal.
¿Era víctima o cómplice? ¿O ambas cosas a la vez? La fiscalía la acusó de omisión y complicidad en los delitos. Su defensa argumentó que ella misma era una víctima, sometida desde la adolescencia a la voluntad de su hermano, atrapada en un ciclo de abuso del que no pudo escapar. Durante el juicio, Josefa permaneció en un estado casi catatónico. Apenas hablaba. Cuando lo hacía, sus respuestas eran confusas, como si relatara la vida de otra persona. Parecía incapaz de procesar la realidad de su situación. Finalmente, el tribunal la encontró culpable, pero le impuso una sentencia significativamente menor que la de su hermano, reconociendo su condición de víctima y la coerción bajo la que vivió durante décadas. Fue condenada a 20 años de prisión. La decisión dividió opiniones. Para algunos, fue una sentencia justa que reconocía su sufrimiento. Para otros, fue una bofetada a las víctimas, sus propios hijos, a quienes no protegió. El impacto en el pueblo fue profundo y duradero. El escándalo dejó una mancha indeleble en la comunidad. Se convirtieron en el pueblo del incesto. Fueron señalados y estigmatizados. La intervención del gobierno, que muchos habían temido, trajo consigo una ola de investigaciones. Don Ramiro, el agente municipal, fue destituido de su cargo y enfrentó una investigación por negligencia y encubrimiento. El padre Miguel fue transferido a otra parroquia, su reputación manchada por su inacción. La comunidad, que durante años había preferido la ceguera voluntaria, fue forzada a mirarse en un espejo que le devolvía una imagen monstruosa de sí misma. La casa de los Vázquez, en el borde del pueblo, quedó abandonada. Nadie se atrevió a tocarla. Con el tiempo, el viento y la lluvia comenzaron a derribar sus muros de adobe. Se convirtió en un monumento al horror y a la culpa, un lugar maldito que los niños del pueblo señalaban con miedo y del que los adultos desviaban la mirada. La tierra que Lorenzo había trabajado con tanto ahínco quedó yerma. Nadie quiso sembrar en un suelo que había sido testigo de tanta tragedia y que, según las leyendas locales, guardaba los cuerpos de los niños que no sobrevivieron. Al final, la historia de la familia Vázquez no es solo la crónica de un crimen familiar atroz. Es una radiografía brutal de un fracaso social a todos los niveles. Es una advertencia sobre el peligro del aislamiento, no solo geográfico, sino también social y cultural. Nos muestra cómo la pobreza extrema, la falta de educación y la ausencia del Estado pueden crear caldos de cultivo para las peores aberraciones humanas. Pero, sobre todo, es una lección terrible sobre el silencio. El silencio de Josefa, nacido del miedo. El silencio de los niños, impuesto por la tiranía. Y el silencio más atronador de todos. El silencio de una comunidad entera que eligió la comodidad de no ver, de no saber, de no actuar. Cada vecino que murmuró pero no denunció. Cada autoridad que minimizó el problema. Cada persona que dio la espalda. Fue un cómplice pasivo que permitió que el horror se perpetuara durante 20 años. La historia de María y sus hermanos nos obliga a preguntarnos cuántas otras casas del silencio existen en los rincones olvidados de nuestros países. ¿Cuántos gritos ahogados no estamos escuchando porque es más fácil no oírlos? La valentía de una joven como María y la determinación de una enfermera como Elena demostraron que una sola voz, una sola acción, puede romper el pacto de silencio más arraigado y derribar los muros de la indiferencia. Pero no deberíamos tener que esperar a que surjan héroes. La protección de los vulnerables no es un acto heroico. Es una obligación fundamental de cualquier sociedad
que se precie de ser humana. La realidad que hemos explorado hoy es dura, es incómoda y es profundamente triste. Pero es necesario enfrentarla. Porque solo sacando estas historias a la luz, podemos empezar a combatir la oscuridad que las permite. Gracias por haberme acompañado en este viaje a las profundidades de la realidad prohibida. Si esta historia te ha impactado, compártela. Ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Y únete a nuestra misión suscribiéndote al canal, porque hay muchas más realidades que necesitan ser contadas. Muchas más voces que merecen ser escuchadas. Soy Mateo del Valle. Nos vemos en el próximo caso.